Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Hermanos, hoy es un día muy, pero que muy especial. Celebramos, primero que todo, que nos podemos reunir en nuestra nueva casa. ¿Cuántos están contentos con nuestra nueva casa? Yo estoy feliz. Lo único que estoy un poco cansado, eso sí es verdad, porque hay mucho trabajo. Pero no solamente eso, Dios sigue bendiciendo y sigue bendiciendo. Nos han regalado un montón de cosas a través de una hermana que estaba en el centro comercial El Muelle, en el cine, y entonces el cine, pues desafortunadamente el centro comercial casi no funciona, lo han tenido que cerrar, pero todo, nos han regalado vasos, servilletas, un montón de cosas. Hermanos, Dios está preparando algo especial para esta iglesia. Y yo te animo en el nombre de Jesús a que te sumes un montón de cosas, hermano, cajas y cajas de vasos, de boles para paquetes para perritos, bueno, no se imagina, una bendición. Así que es un día muy especial porque estamos en nuestra nueva casa, pero también es un día muy especial porque hoy a nivel internacional se celebra el Día de la Madre. ¿Eh? ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Eh? Felicidades a esas mamás preciosas. Que Dios las bendiga mucho a todas las mamás. Gloria a Dios. Hoy es un día muy especial. Aquellas mujeres que nos llevaron durante 9 meses en su vientre, que nos cuidaron, ¿eh? También que nos aman, que nos han amado y que nos seguirán amando. Dicen que el amor más parecido al de Dios es el de una madre. Ella fue la mujer que Dios usó para darnos la vida, ¿eh? Para cuidarnos, para educarnos y para corregirnos. Y fue esa mujer que con su amor y disciplina, con su dedicación, forjó nuestro carácter y forjó nuestra personalidad, hermano. Por eso en esta mañana quiero que vayamos a Lucas capítulo 1 y vamos a dar lectura a partir del versículo 26 al 35. Amén. Dice la palabra de Dios así. Lucas 1, 26 al 35. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y y el poder del Altísimo te cubrirá con su, no, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. He titulado el mensaje en esta mañana, amemos a nuestras madres. Hermano, y es que es necesario que tengamos eso consciente en nuestro interior. Debemos amar a nuestras madres. Me preguntaba si con un día como el día de hoy bastaría para honrarlas, para amarlas, para cuidarlas y hacerlas sentir especiales a todas esas madres. Y yo creo que la respuesta es lógica, no. No basta con un día para que las madres se sientan amadas, honradas y se sientan especiales. Ellas tendrían que sentirse cuidadas, valoradas, importantes y amadas todos los días, a pesar de que en muchas ocasiones sean tan especiales, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿qué deberíamos hacer, hermanos, para nosotros amar a nuestras madres, honrarlas y cuidarlas?
y que ellas se sientan especiales y valoradas? Pues sin lugar a dudas, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús honró a su madre, la trató con respeto y la amó hasta el final. Por eso, en esta mañana quiero que veamos 3 acciones en las que Jesús nos da ejemplo de cómo deberíamos nosotros o debemos tratar a nuestras madres. Amén. En primer lugar, Jesús se sujetó a su madre. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 2, versos 48 al 51. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando era niño, el Señor se sujetó a sus padres. En el original, la palabra sujetó, que encontramos en el versículo 51, es hupotazo. Yo no es que sepa mucho griego, pero hay unos diccionarios de griego y ahí pone. Entonces parece que uno sabe, ¿no? Hupotazo. Significa subordinado. Es decir, alguien que pone su vida para la autoridad o en autoridad de otro. Es decir, que Jesús, siendo Dios hecho hombre, puso su vida bajo la autoridad de José y de María, que eran sus padres terrenales. Así que podemos ver aquí un gran ejemplo de parte de Jesús, que se sujetó a su madre. Ya la semana pasada el Señor nos habló a través del pastor invitado que tuvimos aquí de estar sujetos. Recuerdan que un punto hablaba de la sujeción, que debíamos rendir cuentas, que nosotros debemos estar bajo autoridad de alguien en la tierra porque así lo estableció Dios para su iglesia. Desafortunadamente, en muchas ocasiones escuchamos a personas que no han entendido el principio de la sujeción. Y esto es algo dramático, hermanos, en medio de la iglesia. Comentarios como, por ejemplo, yo con leer la Biblia en mi casa, yo tengo mi comunión con Dios. Pero hay un versículo que nos manda a que nos congreguemos. Hay algo especial en la congregación, hay algo especial en la reunión de los santos. Dios se mueve en medio de la alabanza tuya. No, en medio de la alabanza de su pueblo. Y Dios no va a venir a por una persona en particular, individual. Dios va a venir a por su iglesia. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que es necesario seguir todo el consejo de la palabra. Yo con ver predicaciones de YouTube, con eso me alimento. Pues no. Qué bueno que es poder pertenecer a una comunidad de fe y poder sentirse parte de ella y tener una identidad. Poder decir, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo pertenezco a CFC Las Palmas. Esa es la iglesia que yo amo, esa es la iglesia con la que me identifico, esa es la iglesia en la que yo sirvo, esa es la iglesia en la que yo trabajo, esa es la iglesia en la que yo me desarrollo y crezco como hermano en la fe. Hermanos, es importante tener esto muy claro en nuestras vidas. También algunos comentarios como, ¿yo qué le voy a hacer caso a esos líderes o a esos pastores? Es que yo no tengo confianza con mis líderes o no tengo confianza con los pastores. Pues hermanos, es importante que nosotros no andemos, decía un dicho, de cuzumbosolos por la vida. ¿Saben por qué? Porque nos va a ir mal. Necesitamos poder tener personas de confianza a las cuales poder abrirle nuestro corazón y decirle, mira, tengo esta lucha. Poder decirle, estoy luchando en esta área de mi vida, necesito que oren por mí, necesito que me acompañes en oración, necesito que me apoyes porque voy a hacer un ayuno para romper toda esa carne que está pudiendo en contra mía, para que se rompa todo yugo de maldad. Hermano, necesitamos poder contar con los hermanos en la fe. Eso es iglesia.
sujetándonos los unos a los otros. Otros comentarios como, no, es que como Dios conoce mi corazón. ¿No lo han escuchado? Yo he escuchado eso, ¿no? Dios conoce mi corazón. Sí, pero muchas veces detrás de esa frase hay una excusa. Hay una excusa de nosotros no querer rendir cuentas, de no querer sujetarnos, de no querer pertenecer al cuerpo de Cristo. Hermanos, y esto es una tragedia para la iglesia porque hay cantidades de personas allí, ahora mismo en sus casas, que bajo esa excusa están debajo de las cobijas. Ni ven predicaciones por YouTube, ni están leyendo la Biblia, ni están orando, ni nada de nada. Esa es la excusa, esa es la fachada. Y necesitamos, hermanos, que eso se rompa en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos rendir cuentas. Necesitamos, de la misma forma que Jesús se sujetó a su Madre María, nosotros sujetarnos a la iglesia de Dios aquí en la tierra. Algunos comentarios como, cuando Dios me hable, haré esto o aquello. ¿Mm? ¿Y cómo te habla Dios? ¿Te habla con voz audible? ¿Te habla a través de una canción? ¿Te hablas cuando oras? ¿Te habla cuando oras? ¿Te habla por medio de la palabra? ¿Cómo te habla Dios? ¿Te habla a través de la palabra que se comparte en tu iglesia? Porque yo creo, hermanos, que donde primeramente habla Dios, evidentemente es nuestra intimidad con el Señor, pero también a través de la comunidad de fe a la que pertenecemos. Así que es importante, hermanos, que nosotros podamos estar sujetos al cuerpo de Cristo, porque todos hacemos parte de Él y somos necesarios los unos y los otros. Y el más débil, el miembro más débil, es el más importante. Fíjese qué tremendo. Él era un chico que vivía en una familia con sus padres y su madre. Sus padres tenían un buen empleo, a sus hijos no le faltaba nada, a este chico no le faltaba absolutamente nada, lo tenía todo, tenía el último móvil de la mejor gama, la mejor generación, tenía también el mejor ordenador, le habían regalado hasta un coche. Aquel chico tenía una figura de amor paternal, de amor maternal, tenía valores que le habían inculcado desde pequeño a este joven, porque era un chico de iglesia, le habían enseñado desde pequeñito buenos valores, una moral bíblica. Sin embargo, cuando sus padres le instruían, cuando le hablaban, pasaba de todo. Pasaba absolutamente de todo. Parecía que le hablaban y sus oídos estaban cerrados. A este chico no le fue bien. Sufrió mucho a causa de su desobediencia, de su rebeldía y de tomar decisiones apresuradas sin el consejo y sin estar bajo la sujeción de sus padres. Había en cambio otro joven, que vivía en un contexto totalmente contrapuesto. Aquel joven vivía en una casa donde la familia era monoparental, la única figura que él tenía de autoridad en su casa era su madre, pero su madre era un desastre, era una madre que le gustaba la fiesta, que no daba buen ejemplo, que lo regañaba, que lo gritaba, que nunca le daba un abrazo, que jamás le decía una palabra de ánimo, ni de reconocimiento, ni de orgullo, ni de amor. En definitiva, este joven era un joven que vivía sin cuidado. Sin embargo, ese joven no permitió que las circunstancias y que el contexto en el que se encontraba lo apartaran del Señor. Hermanos, no es el contexto en el que nos criamos, es lo que nosotros podamos llegar a sujetarnos a nuestros padres y sobre todo a Dios. Necesitamos sujetarnos al Señor. Vamos a buscar Efesios capítulo 6, versos 1 y 2. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Necesitamos sujetarnos a nuestros padres y obedecerlos. No importa cómo sean ellos, no importa. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te estás sujetando? ¿Te estás sujetando a Dios? ¿Te sujetas a tus padres? ¿Te sujetas al cuerpo de Cristo? Necesitamos sujetarnos, hermanos, y nunca es tarde para sujetarnos. En Cristo Jesús, cada día hay una nueva oportunidad porque dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Vamos a la segunda acción en la que Jesús nos da ejemplo de cómo debemos amar a nuestras madres. Fíjese, Jesús obedeció a su madre. Juan capítulo 2, versos del 1 al 5 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Hermanos, cuando Jesús fue joven también obedeció. El Señor hizo el primer milagro creativo a petición de su madre y ante la necesidad que había a causa de la falta de vino para la fiesta, para la boda. Estaban en una celebración. Fíjese, a Jesús le gustaba estar con gente y le gustaba celebrar. A Jesús le gusta que nosotros estemos contentos. No le gusta que estemos todos amargados, aunque a veces nos amargamos, ¿no? La forma como Jesús llama a su madre, mujer, es una forma respetuosa de hacer entender a María que su relación a partir de ese tiempo ya no era en obediencia a ella, sino que tenía que obedecer a su Padre Celestial y al plan redentor que tenía que llevar a cabo, cumplir su propósito. El Señor Jesús tenía claro que debía cumplir su propósito, pero Jesús le habló con amor y estuvo dispuesto para intervenir de manera milagrosa para solucionar la preocupación de su madre. Fíjese. Así que el Señor Jesús no solamente se sujetó, sino que también obedeció. El sueño de toda madre, ¿cuál es? Que los hijos obedezcan, ¿sí o no? Yo creo que ese es el sueño de toda madre, ¿no? O de todo padre, ¿no? Después uno dice, se lo dije. Y por eso hay peleas a veces en el matrimonio también. Usted lo defiende, yo ahí, la mamá de mis hijos, la pastora defiende mucho a los hijos. Y yo soy un poco más con ellos. Y ella saca las uñas. Yo creo que el sueño de toda madre es que los hijos obedezcan. Y creo que nosotros como hijos hemos sido desobedientes muchísimas veces. En reiteradas ocasiones no le hemos obedecido a nuestras madres y por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado. ¿Sí o no? Y yo creo que las madres desean que seamos tan obedientes como lo es el colmo de la compradora. ¿Ustedes han escuchado el colmo de la compradora? ¿No? O el síndrome del acompañante. ¿Lo han escuchado o no? Ayer fuimos al centro comercial, Alex, su novia Yuleima y yo fuimos al centro comercial porque estaban comprando unas cositas, no sé qué, yo lo llevo. Al final terminé yo comprando, yo no iba a comprar, pero, y fíjese, estuvimos buscando cosas para regalar y llegó un momento donde Alex y yo nos cansamos y dijimos, uy, no, es que ya hemos entrado en un par de tiendas y la niña no encuentra lo que está buscando y al final decidimos en la última tienda, decidimos nosotros esperarla afuera. Le dijimos, ¿sabes qué? Entra tú sola, lo buscas, nosotros te esperamos aquí fuera. Así que nos quedamos allí fuera y yo estaba con el móvil respondiendo algunos mensajes, mirando el móvil, no sé qué. Y en una parte mi hijo Alex empieza a reírse, pero a carcajadas. Y me quedé mirando y le digo, ¿qué te pasó? Y dice, fíjate todos los hombres que hay aquí fuera. Y en efecto, volteé a mirar
Y habían por lo menos 6 o 7 hombres allí fuera, todos con el móvil así con caras de síndrome de acompañante. Ese es el colmo de la compradora, hermanos. Pero mire, es sencillo, lo entendimos mi hijo ayer y yo. Y es que las mujeres, hermanos, como dice el dicho, no hay que entenderlas, hay que amarlas. Y es así, ¿sí o no? A las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Y Dios lo pone en su palabra. Dios no pone, maridos, entiendan a la... No, amen a sus mujeres. Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Eres obediente a tu madre? ¿La honras? Necesitamos honrar a nuestras madres, hermanos. Y como dije antes, no importa cómo sea ella. ¿Saben por qué? Porque el cuarto mandamiento, y que es un mandamiento con promesa de larga vida, nos habla acerca de que nosotros debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Así que es un mandamiento, no es una opción. No importa mi madre cómo sea, yo tengo que honrarla. Y si yo puedo sacar dinero para darle cada mes, saque dinero y honrela. No sea mezquino con su mamá. Así es, hermano. Debemos honrar a nuestras madres. Hay promesa. No lo haga por la promesa, hágalo por amor. No importa la madre que le ha tocado. No, nadie es perfecto aquí. ¿Sí o no? ¿Eres obediente a Dios, a las autoridades que Él ha puesto en su iglesia? Hermano, necesitamos ser obedientes en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos ser obedientes a Dios, a su palabra. Necesitamos obedecer a nuestros padres también, a menos de que nos digan algo contrario a lo que dice la Biblia, o que nos digan, usted no vaya a la iglesia, váyase a la discoteca. Entonces a ella es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Porque si nos van a llevar por el mal camino, ¿eh? Pero si mi mamá o mi papá son de discoteca y yo vengo a la iglesia, yo tengo que amarles igual y mostrarles con mi ejemplo de que pueden cambiar, de que hay una oportunidad para que ellos puedan ser redimidos también. Amén. Así que hemos visto en primer lugar que Jesús se sujetó a sus padres. En segundo lugar, que Jesús obedeció a su madre. En tercer lugar, Jesús se ocupó de su madre. Fíjese lo que dice Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y aquí podemos ver que a Jesús le importaba a su madre. Jesús estaba a punto de morir, estaba en la cruz y Jesús estaba preocupado por quién se haría cargo de su madre terrenal. Antes de morir, nuestro Señor Jesucristo no dejó a su madre desprotegida. Y esto es una tragedia porque fíjese que en el primer mundo, esto no pasa en el tercer mundo, será por la falta de recursos, pero en el primer mundo tenemos que venir de fuera a cuidar a los ancianos, porque los hijos no los pueden cuidar. Y entonces ves un montón de abuelitas por allí y muchos hijos que lo único que hacen es sacar dinero para pagar a la persona que cuida a su madre. Sin embargo, en el tercer mundo, la abuelita está en la casa hasta que se muera, ¿sí o no? O por lo menos uno intenta que esté en la casa. Y es el mejor lugar donde debería estar la abuelita, la madre de uno. Y esto es tremendo, es una tragedia. Que el Señor nos ayude. Jesús se ocupó de su madre. Aún estando en agonía, no se olvidó de ella, sino que la dejó bajo el cuidado y protección de Juan, el discípulo amado. En sus últimos momentos de vida, estando en la cruz,
el Señor no se olvidó de su madre, sino que la dejó bajo la protección de este discípulo. Si nos fijamos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tuvo una relación de sujeción con su madre, de obediencia, de respeto, de amor y protección para con su madre María. Y ese debe ser el ejemplo que nosotros debemos seguir, ese debe ser el camino que como cristianos nosotros debemos imitar a Jesucristo. Hermanos, aquí vemos la vida de Jesús. Y tan fácil como leer los 4 evangelios nos daremos cuenta cómo era nuestro Señor. Y por eso muchas veces decimos que somos cristianos o creyentes, pero a la hora de llevar a cabo, de verse en lo práctico, nuestros actos eliminan nuestras palabras. Las palabras se las lleva el viento. Así que nosotros no debemos amar a nuestras madres solamente un día al año, sino todos los días que el Señor nos permita tenerlas con nosotros. Primera de Timoteo. A ver si lo encuentro, si no lo busco aquí. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 3 y 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. Fíjese. Probablemente cuando Jesús le dijo estas palabras desde la cruz a María, dicen algunos comentaristas que probablemente su esposo José ya estaba muerto. Así que Jesús estaba preocupando por su madre, por una viuda. Pero si alguna viuda tiene hijos y tiene nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno, agradable delante de Dios. Así que no solamente debemos ser los hijos generosos con Dios, sino también los nietos, fíjese. Y yo tengo una muy buena anécdota con mi abuela, porque yo me acuerdo cuando mi abuelita iba a mi casa a cuidarme, en el barrio donde conocí a mi esposa, donde yo me crié. Yo me acuerdo que en varias ocasiones, yo era muy, muy pequeño, a lo mejor tendría 5 años. Son recuerdos de esos que uno guarda allí en el fondo del cerebro, ¿verdad? En la mente. Pero hay algo que quedó marcado en mi vida y yo estoy seguro que si hoy el Señor me ha permitido poder guiar una congregación, es gracias a las oraciones de mi abuela Chabela. Todavía vive, ¿eh? Con más de 90 años, se va en la guagua allí en Cali y evangeliza. Y la escena era de ir a la habitación de ella y verla subida encima de la cama, de rodillas postrada, clamando a Dios. Y yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, la primera persona que yo pensé fue en ella. Y la llamé y le dije, abuela, tus oraciones han sido escuchadas. Y ella me dijo, mis oraciones siempre fueron que uno de mis nietos pudiera pastorear. Y le dije, pues, abuela, Dios te lo ha respondido. Ahora ora para que Dios me ayude. Tiene más de 90 años mi abuelita Chava. Hermanos, debemos honrarlas. Debemos orar por ellas. Debemos bendecirlas. Hay más bendición en dar que en recibir. Recuerda que tu madre también es una mujer y necesita amor, necesita cariño. No necesita mucho que la comprendas, sino que la ames. Y esto los esposos, que nos ha tocado ahí a la fuerza, a veces el camino se ha hecho así difícil, lo vamos entendiendo con el tiempo, ¿sí o no? Y fíjese, algo que el Señor me reveló ayer, mientras estaba componiendo el sermón, estaba metiendo todas las ideas que el Señor me había dado durante la semana, algo que el Señor me mostró personalmente, a lo mejor no se lo muestra a usted, pero me lo mostró a mí. Siempre hemos dicho que el amor más parecido de Dios aquí en la tierra es el de una madre, ¿verdad? Pero de la misma forma que a la mujer no hay que entenderla, hay que amarla, de la misma forma a Dios no hay que entenderlo, hay que amarlo. Y eso me lo mostraba el Señor, me decía, es que tú no necesitas entenderme, tú necesitas amarme, sujetarte y obedecerme.
Eso es todo lo que necesitas. Gloria al Señor. Entonces, ahora hay una característica más, que la mujer se parece mucho a Dios. Fíjese qué tremendo. A Dios debemos amarlo, sujetarnos y obedecerle. Efesios capítulo 5, versículo 28 al 33. Dice la palabra: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, la mujer respeta a su marido. Oiga bien. Entonces nosotros amamos y ella nos tiene que respetar. Anótelo ahí, vea. Claro, bueno, todo puede ser bueno para ella y nosotros qué, ¿no? Claro. Hermanos, necesitamos amar a nuestras madres. Hay veces que muchas bendiciones se retienen porque nosotros no tenemos claros los principios de Dios, lo que el Señor nos manda. No seamos mezquinos con nuestras madres ni con nuestras abuelas. Amémoslas, honrémoslas, bendigámoslas. Mire, el otro día hablaba con un hermano y me decía, el amor de Dios, reitero, es el más parecido aquí en la tierra, es el amor de la madre. Y me decía él, uno se puede ir de la casa 20, 30 años y usted vuelve a su casa y su madre lo recibe. Aunque usted vuelva con las orejas agachadas y el rabo, como la cola entre las piernas, ¿sí o no? La madre lo vuelve y lo recibe a uno. Sin embargo, a lo mejor la mujer no. ¿Sí o no? Y la amamos a la mujer también, pero a lo mejor llega y le han cambiado la cerradura y dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Sí o no? Mira cómo se ríe, le salen lágrimas de la risa que le da. El amor de una madre es incondicional. Por eso debemos amarlas, honrarlas y sujetarnos a ellas. Debemos amar a nuestras madres, hermanos. Y la pregunta en esta mañana es, ¿te estás ocupando de tu madre? ¿Mm? ¿Le has hecho una llamadita hoy? Bueno, luego le haces una llamadita si está ya al otro lado del charco y le dice, mamá, te amo. A veces hay heridas en el alma. A veces por algunas circunstancias de la vida que nosotros quizás no llegamos a entender. La madre, la mujer, hablo del género femenino en este caso, tuvo que tomar decisiones cuando quizás éramos pequeños. Mire, la vida de mis padres fue muy dura y era tan insoportable lo que se vivía en mi casa que mi madre se marchó 3 años. Durante 3 años yo no supe nada de mi madre. Con 4 añitos, de 3 años y medio hasta los 6 años y medio. Y Dios tuvo que sanar esa herida en mi alma. Tuvo que sanar eso porque yo no perdonaba a mi madre. Yo le guardaba rencor. Por mucho tiempo no entendí y yo decía, pero ¿por qué mi madre me hizo esto? ¿Por qué mi madre no estuvo? ¿Por qué mi padre tuvo que venir con otra señora y esa señora me maltrataba? ¿Por qué? Tremendo, ¿verdad? Pero gloria al Señor que Dios sanó esa herida y yo veo a mi madre y es como, yo me derrito. Y mi esposa lo sabe. Ay, pero tu mamá, sí, mi mamá. Pero ¿saben una cosa? También le he enseñado a mi esposa a que ame a su madre. El otro día me decía, no sé, le dije, pobrecita tu mamá, ¿cómo vas a decir eso? Dije, no, no, debemos honrarlas, debemos amarlas y debemos sujetarnos. Es ese ser precioso que nos ha dado la vida, que nos llevó durante 9 meses en su barriguita
y que sufrió esos dolores tan tremendos para poder tenernos a nosotros aquí en este día y que podamos estar contentos, felices. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La pregunta en esta mañana es, ¿te estás ocupando de tu madre? ¿La honras? Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder amar a la mujer, a poder amar a las madres. Jesús rompió paradigmas. Jesús honró a la mujer en un contexto machista. Vino y le dio el lugar que la mujer merecía. La puso en primer lugar. Fíjese, los comentaristas dicen que es tan tremendo lo que Jesús hizo que el testimonio de una mujer no valía nada. Y a las primeras personas que se les apareció Jesús después de resucitado, fue a mujeres. Fue a mujeres. Como para que quede claro que la mujer es valiosa, es importante, que todas las mamis que están aquí merecen ser honradas y amadas y respetadas y son muy especiales y que el Señor me las bendiga muchísimo en esta mañana. Le vamos a dar un aplauso a la mamá.